Noticias de última hora del Seguro Social, desde el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump se ha estado diferenciando de otros candidatos presidenciales republicanos en este año 2024, al afirmar que no tiene planes para tocar el Seguro Social. Muchas personas se han estado cuestionando sobre cómo es que los nuevos candidatos van a estar tomando en cuenta el tema, de uno de los programas más importantes en los Estados Unidos. Si es que Donald Trump es elegido en este año 2024, promete mantener intacto el programa. Pero preguntémonos antes lo siguiente: ¿él lo cumplió durante el mandato anterior? Pues bueno, el año pasado Trump dijo que bajo ninguna circunstancia los republicanos deberían votar para recortar un solo centavo tanto del Medicare como del Seguro Social. Es más, hasta respaldó esa afirmación hace tan solo un mes, diciendo que no es necesario tocar el Seguro Social. Por el contrario, otros candidatos republicanos como la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han propuesto reformas del Seguro Social, como aumentar la edad plena de jubilación para todos los estadounidenses más jóvenes, o por último, recortar los beneficios en todos los ámbitos. La insistencia de Trump en que no tocara el Seguro Social le quita, un importante tema de conversación a los demócratas, los cuales se han posicionado como defensores del Seguro Social, y a los republicanos como los destructores de este programa. Pero algunos observadores sugieren que la retórica de Trump sobre el Seguro Social no coincide con su historial como presidente. Una reciente columna en el Northeast Valley News, en el estado de Arizona, afirmó que como presidente las propuestas presupuestarias de Trump incluían recortes al Medicare y al Seguro Social, incluso después de que prometió durante su campaña presidencial del año 2016 que no recortaría el Seguro Social, el Medicare o el Medicaid. Pues bueno, en esta columna se citó un artículo de Vox del año 2019, el cual analizaba el presupuesto de Trump para el año 2020. En ese momento, se escribió que durante los próximos 10 años, la propuesta presupuestaria de Trump pretendía gastar $1,5 billones menos en Medicaid, $25,000 millones menos en el Seguro Social y $845,000 millones menos en Medicare. Todo con la intención de recortar los beneficios tanto del Medicaid como de Seguridad Social. También se llegó a señalar que la propuesta de Trump recortaría aproximadamente $10,000 millones del programa de seguro de incapacidad del Seguro Social, que según la Casa Blanca, podría lograrse reduciendo el fraude. Por supuesto, los planes a largo plazo de Trump para el Seguro Social se volvieron discutibles cuando perdió las elecciones del año 2020 ante el presidente Joe Biden. Es difícil decir cómo es que podría manejar Trump el Seguro Social si es que fuera reelegido en este año 2024, ya que desde un punto de vista puramente político, sus promesas de no tocar el programa tienen sentido. Proponer recortes a los beneficios del Seguro Social es una posición sumamente impopular entre los jubilados y, como sabemos, los jubilados tienen mucha influencia en las elecciones. Es más, incluso los estadounidenses más jóvenes tienden a oponerse a los recortes del Seguro Social. Aún así, la agencia ha enfrentado escasez de fondos durante más de una década. Como informamos anteriormente, desde el año 2010 el presupuesto de servicio al cliente de esta agencia ha caído un 17% después de la inflación. En el año fiscal 2023, el presupuesto operativo que tuvo la administración del Seguro Social fue de $14,000 millones frente a los $13,000 millones del año anterior, pero menos de los $14,000 millones que solicitó Biden. El verano pasado, un grupo de representantes a los empleados de la Administración del Seguro Social
llegó a emitir una advertencia de que las crisis del personal y de financiación de la agencia podría llevar a que a más estadounidenses se les nieguen los beneficios que se merecen. Pues bueno, no está claro si es que Trump u otros candidatos seguirán recortando el presupuesto de la administración del Seguro Social. Lo que sí se sabe es que los republicanos en su conjunto han sido más propensos que los demócratas a apuntar recortes en el Seguro Social con el fin de poder reducir, el gasto federal. Pues muy bien, ahora queremos hablar sobre qué requisitos necesitan cumplir en este año 2024 los estudiantes para poder obtener el programa de SNAP. A diferencia de otras partes del mundo, los estudiantes universitarios en Estados Unidos no solo aprenden de alguna profesión, sino que también se les da la oportunidad para responsabilizarse de sus finanzas y sus necesidades, así como es la alimentación. Muchos de ellos trabajan medio tiempo o buscan maneras de obtener apoyo financiero si es que no cuentan con una buena solvencia familiar. Es más, pocos saben que pueden solicitar el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP siendo estudiantes, siempre y cuando, obviamente cumplan con algunos requisitos. Durante la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos aprobó que existieran exenciones temporales para que más estudiantes universitarios fueran elegibles a los cupones de alimentos SNAP. En julio del año pasado, 2023, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció que este beneficio dejaría de existir. No obstante, eso no significa que todos los estudiantes estén excluidos del programa, pero ahora deberán cumplir con ciertos requerimientos que antes no debían hacerlo. Además de cumplir con los requisitos regulares para aplicar SNAP en el estado en el cual ustedes vivan, tienen que comprobar que son elegibles para el programa por medio de una exención regular. Solo debes cumplir con algunos criterios siguientes que vamos a mencionarte, con el fin de que puedas calificar a los cupones de alimentos. Para empezar, debes ser menor de 18 años o tener 50 años o más. Así de simple. Segundo, debes tener una discapacidad físico-mental. Tercero, debes trabajar al menos 20 horas semanales en un empleo remunerado. Cuarto, debes participar en un programa de estudio y trabajo estatal o federal. Quinto, debes participar en un programa de capacitación en el trabajo. Sexto, debes cuidar a un niño menor de 6 años. Séptimo, debes cuidar a un niño de 6 a 11 años y carecer del cuidado infantil necesario para asistir a la escuela y trabajar 20 horas semanales o participar en un estudio de trabajo. También puedes entrar si es que eres un padre soltero matriculado a tiempo completo en la universidad y cuidas, de un niño menor de 12 años. O por último, si es que recibes asistencia temporal para familias necesitadas. Recuerda, no son todos los requisitos, solo es debe cumplir algunos de lo que te acabamos de mencionar. Si cumples con alguno, tú calificarías. También puedes calificar SNAP si estás asignado, colocado o autoubicado en una universidad o cualquier otra institución de educación superior a través de algún tipo de programa de SNAP de empleo y capacitación, o ciertos programas para hogares de bajos ingresos que son operados por un gobierno estatal o local y que tienen un componente equivalente a SNAP, o si estás en un programa bajo el título de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral del 2014, o también si es que estás en algún tipo de programa de asistencia para el ajuste comercial en virtud del artículo 236 de la Ley de Comercio del año 1974. Si no estás seguro de que cumplas con alguna de todas estas exenciones, recuerda que puedes comunicarte con la oficina de SNAP más cercana de tu localidad para determinar cómo alguna de estas exenciones se pueden aplicar en el caso de tu hogar.